Para referirnos al trabajo remunerado, en México nos encanta usar la palabra chamba. Nos levantamos tempranito para ir a chambear. Nos abrumamos cuando se nos junta mucha chamba. Y a veces presumimos de ser muy chambeadores. Y en épocas de desempleo, qué felicidad que nos caiga por lo menos una chambita. Así esta voz nos deja expresar diferentes matices del acto de trabajar. Pero, ¿cuál será el origen de esta palabra? Corre en la red una historia que trata de explicar de dónde viene la palabra chamba. Se cuenta que allá por los años 40 del siglo XX, los gobiernos de México y de los Estados Unidos firmaron un acuerdo para facilitar que los mexicanos pudieran ir a trabajar al país del norte. Era requisito, para obtener el permiso correspondiente, registrarse en la Chamber of Commerce, Cámara de Comercio. Los mexicanos que no tenían ninguna obligación de pronunciar bien el inglés, cuando iban a la Chambers, decían, vamos a la chamba. Claro, a aspirar a un trabajo. Así nacería la palabra que después se incorporaría al léxico de los mexicanos y que hasta la fecha seguimos usando en ese sentido. Si te habían contado esta historia y la habías dado por cierta, aunque parezca convincente, hay que saber que es definitivamente falsa. La palabra chamba, con el sentido de trabajo, ya se usaba en México desde el siglo XIX, y de esto sobran evidencias. Por ejemplo, en 1895 se publicó la primera edición del Diccionario de Mexicanismos de Félix Ramos y Duarte. Ahí podemos encontrar esta definición: chamba, negocio, ocupación, diversión. Y luego una definición adicional: chamba también es oportunidad, ganancia, negocio. Esto nos hace pensar que hay algo más profundo en la historia de esta palabra. Para encontrar el origen de este mexicanismo, chamba, hay que seguir un camino largo y de cierta complejidad. Iniciemos el viaje en Portugal a fines del siglo XVIII. Ahí encontraremos la palabra chambao, que significaba carne de mala calidad, carne de segunda. Y nace en esta lengua una curiosa metáfora. Llamaban chambao también a la persona de mala calidad, la que no sabía hacer bien las cosas, las personas torpes. Entonces, esta palabra chambao, con una ligera modificación, se va a España y se instala en el léxico de los jugadores de billar específicamente. Ahí, chambón es el jugador que no conoce el arte del juego y que, sin embargo, a veces obtiene victorias por cosas de la suerte. Eres un chambón, decían aquellos desesperados porque les había ganado a alguien que en teoría no sabía jugar. Pasa después la palabra chambón a significar el que no sabe hacer bien las cosas y se independiza del léxico del billar, y hasta la fecha la seguimos usando aún en México. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a alguien, no seas chambón, límpiale bien ahí, no hagas chambonadas, aquello que está mal hecho? Pero bueno, regresemos a aquellos billares donde los chambones que no sabían jugar de pronto sí ganaban. Entonces, al acto o a la jugada de un chambón que le salía bien, empezaron a llamarle chamba, te aventaste una chamba. Y por eso explicamos que en el año 1884, en el diccionario que se publicó en ese año, aparece la primera definición en este sentido de chamba. ¿Y cómo creen que la definían? Escuetamente, chiripa. ¿Qué es chamba? Chiripa. La palabra brinca el charco, nos llega a México con ese sentido y la gente la empieza a usar como significado de suerte, de algo que
te encontraste por casualidad. Si te encontrabas una moneda, mira, me encontré una chamba, una suerte, porque con eso voy a poder comprar algo. Si encontrabas un trabajito para poder comer ese día, te encontrabas una chamba, una chambita. Y así es cuando también empieza a asociarse la palabra con encontrar trabajos de ocasión, por oportunidad. Luego sigue pasando el tiempo, la palabra que se sigue usando en ese sentido se independiza de ese concepto de chiripa y se convierte en sinónimo de trabajo. Así se empezó a usar el resto del siglo XX y hasta la fecha, en pleno siglo XXI, los mexicanos, en vez de irnos al trabajo, nos gusta más decir que nos vamos a la chamba.